iniciar, pero es importantísimo el tenerlo todo esto en cuenta, ¿vale? Y esto es una cuestión de rentabilidades. Fijaros, en un gran laboratorio, y que esto ha ocurrido, donde, bueno, pues estamos hablando de un gran laboratorio centralizado a nivel europeo o lo que es el sur de Europa. Imaginaros que lo que es la producción separa completamente. eh, si no funciona lo que es el sistema, se para totalmente. Entonces, o sea, han habido incidencias donde a la hora de servir un molde o los plazos de servicio de lo que es una elaboración de un molde, estamos hablando de 3 semanas, cuando se puede hacer perfectamente en 24, 48, 72 horas. Los tiempos son los que son. Y luego a veces igual, si solamente dispones de un servicio o de una impresora en 3D donde tienes que tener un volumen, si no llegas a ese volumen, entonces no puedes poner en marcha la máquina porque no te es rentable. Estas grandes empresas, claro, ahí lo que miran son las rentabilidades y lo que son los números, ¿no? El que a veces igual, ¿por qué? Igual nosotros podemos ser más caros o un pequeño laboratorio porque este tipo de problemas no lo tiene y la rentabilidad es mucho mayor, ¿no? Y cuando estamos hablando de más caros, pues igual estamos hablando, te puedes ahorrar 1 o 2 euros arriba, ¿no? Lo que pasa es que 1 euro para una gran empresa, y si hace miles, son muchos miles de euros, y para un pequeño 1 euro no es nada. Entonces es una de las ventajas que nosotros tenemos. Es cierto que lo ideal sería y lo sostenible el que pudieran convivir ambas, ¿no? El tener un sistema manual, como estamos haciendo y aprendiendo vosotros, y un sistema automático, ¿no? Porque si hay un gran volumen, pues entonces sí que te ayuda a lo que es rentabilizar y optimizar sobre todo lo que son los tiempos de elaboración, ¿no? Pero aquí, como os dije al principio del curso, creo que vamos con lo que es la base, que es lo más accesible para todos vosotros y que esto lo podéis hacer. De hecho, hay gente que lo está haciendo, ¿vale? En un porcentaje mínimo, pero eso puede ser un gran diferenciador para vosotros. Yo sé que es un tostón, yo sé que va a ser muy interesante, pero si esto no lo ponéis a la práctica, a la práctica, al igual que todos los procesos, no solamente en esta asignatura, y en todas, pues seguramente esto va a pasar de largo y si no lo aplicáis no va a servir de nada y al final pues tendréis que ir a competir únicamente por precio. No es la idea ni el propósito y por lo menos mi reto, ¿no? Que el alumnado que sale de aquí o por lo menos en la cual nosotros tenemos oportunidad de aleccionar de enseñar, pues por lo menos que tuviera esa pequeña visión y luego la libertad de poder tomar ese tipo de decisiones. Pero es un diferenciador grande. Lo triste es que después de tantos años de dar clase, pues te das cuenta de que la gente no aplica y al final la única diferencia o el único diferenciador igual es que tú eres más económico o más caro que el vecino. Eso es lo triste, ¿no? No el que lo haces mejor o peor. Entonces, eh, creo que invito a la reflexión. Vale. ¿Algo tenéis que comentar? No. No. Vale. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Es la elaboración del contramolde. Fijaros que vamos a partir de lo que los que no habéis estado en la primera sesión, los del grupo A, pues lo vais a ver la próxima semana, ¿no? Que es trabajar esa toma de impresión, realizar ese corte para poder adecuar lo que es la toma de impresión y el acabar la toma de impresión para posteriormente hacer un contramolde. Luego, previamente, una vez hemos hecho el contramolde, cuando tengamos que positivizar, seguramente vamos a poder trabajar con cualquier tipo de material, o bien un material acrílico duro o resina, o bien un material semiblando, o bien un material de silicona o biopor, ¿vale? Donde ahí vamos a extraer lo que es el positivo del molde. Hay diferentes tipos de procesos, ¿no? Aquí voy a citar 3 procesos manuales y en los cuales es fácil trabajar con ellos y luego no se pueden trabajar con todos los materiales o positivizar con todos los materiales, ¿no? Voy a empezar con yeso, que es, digamos, el sistema más clásico que hay, el que está más a disposición de todos los otros. Es muy económico y que, bueno, pues
se pueden realizar todos los procesos, o sea, se puede positivizar con diferentes tipos de materiales, pero no con materiales fotosensibles. Me explico. El fotosensible es un material en el cual nosotros vamos a tener que utilizar lo que es la acción de la luz de rayos ultravioleta para poder endurecer, ¿vale? Y para eso necesitamos un contramolde que sea transparente. No es el caso de cuando nosotros vamos a utilizar yeso o escayola, porque, digamos, lo que es el contramolde es totalmente opaco. Entonces, cuando nosotros extraigamos, vais a ver que colocamos en un recipiente lo que es la toma de impresión, pero cuando lo que es el yeso ya ha endurecido, hay que extraer esa toma de impresión. Esto es muy sencillo de visualizar porque, bueno, los que tengáis de conocimiento de o bien de joyería o bien ya a gran escala, los que conozcáis un poco lo que es el mundo de las fallas, de antaño esto se realizaba así, ¿no? Que para poder hacer una falla primero se hacía un molde, un contramolde en escayola para luego rellenar, ¿no? De diferentes tipos de material. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es endurecer ese material que nosotros vamos a utilizar para hacer ese contramolde. Luego vamos a extraer lo que es la toma de impresión que previamente nosotros hemos adecuado y se va a quedar un hueco. Ese hueco es el negativo y nosotros tenemos que positivizar con diferentes tipos de materiales como yo he dicho. Inicialmente era lo que es la escayola y al ser opaco no se puede utilizar un sistema fotosensible porque la luz, por mucho que incida al ser opaco, no puede realizar esa reacción. Sí que es cierto que este tipo de materiales es muy resistente a la rotura, pero la parte negativa o el contra de utilizar este tipo de material es que ensucia muchísimo, la limpieza es mucho más difícil, el tiempo de trabajo es mucho más elevado porque el yeso o escayola tarda mucho más en solidificar y luego no es reutilizable. En el momento en que este material, esta escayola, ha endurecido y tenemos que desecharla cuando no queramos hacer nada con ello. Algo muy diferente a lo que voy a explicar a continuación o los diferentes tipos de material que vamos a utilizar con el contramolde. Por otro lado, ¿vale? Tenemos también la parte contraria, ¿no? Estamos hablando también de un material que solamente se puede reutilizar o solamente se puede utilizar una sola vez. Y lo bueno de este tipo de material es que una vez solidificado, lo que es la definición es mucho mayor que no solamente la escayola, sino también que digamos, la gelatina que nosotros vamos a utilizar. Es cierto que al no encogerse, nosotros podemos guardar ese negativo y podemos positivizar el mismo negativo todas las veces que nosotros queramos. No se puede reutilizar el material, pero sí podemos guardarlo y poderlo utilizar para cualquier tipo o sea, para volver a repetir ese molde, ¿vale? Sí que es cierto el que al tener mucha más transparencia que los otros procesos, pues sí que la fotopolimerización o el endurecimiento por la acción de lo que es la luz es mucho más fácil, los tiempos son mucho menores y luego no requiere ningún tipo de tratamiento aislante a posteriori porque si no se quedaría lo que es adherida o bien la cera o bien la silicona a lo que es el contramolde. Es de muy fácil limpieza, lo único que el precio es muy elevado y no es reutilizable. Esto todavía se utiliza sobre todo en aquellas tomas de impresión, sobre todo en la elaboración de audífonos hechos a medida, donde a veces igual se requiere mucha precisión y a veces igual hay que repetirlo varias veces. Entonces, esto a veces igual se guarda, ¿no? Y al tener mucha más definición, por eso se conserva. Pero en la mayoría de los casos se utilizan en los otros sistemas. Por último, el que voy a explicar es el que nosotros vamos a utilizar y es el intermedio. Es un gel o una gelatina donde nosotros la tenemos en estado sólido, hay que fundirla y que luego, pues, una vez rellenemos, pues seguramente hay que esperar a que solidifique. Ahora en las diferentes transparencias vais a ver perfectamente cómo se hace y luego ya en el laboratorio, pues que será una vez hayáis finalizado esta práctica y manejo de lo que es la adecuación de la toma de impresión,
vais a poder hacer y visualizar, porque de ahí extraeremos el molde que luego posteriormente vais a trabajar. Es cierto que este tipo de material sí que se puede reutilizar. ¿Vale? Tiene una buena definición de producto, es muy fácil de limpiar, no necesita ningún tipo de aislamiento. Y la parte negativa de este tipo de materiales, que estamos hablando de un precio intermedio, sí que es cierto el hecho de poder reutilizarlo varias veces pues va a hacer que nuestro coste sea menor. Es cierto que no tiene la dureza que pueda tener un contramolde de yeso o un contramolde de silicona pura y dura. Y luego también tiene una limitación en el tiempo de trabajo, ¿vale? En el tiempo de trabajo porque también, por una parte, el tiempo que nosotros vamos a utilizar a la hora de que se solidifique lo que es el material y luego a posteriori nosotros podemos conservar lo que es varios días, lo que es el negativo, pero al final se deshidrata y luego pierde lo que es consistencia y definición. Voy a explicar ahora lo que es el proceso. ¿Vale? Este proceso es muy similar en los tres, lo único que difiere sobre todo son los tiempos de trabajo que nosotros vamos a utilizar a la hora de lo que es fundir la gelatina. Voy a centrarme en el de gelatina. ¿Cuál es cuál es el utillaje o material que nosotros vamos a utilizar? Aquí he incluido también lo que es el utillaje que nosotros utilizamos para lo que es la adecuación de la toma de impresión, lo que es un micromotor, lo que es el utillaje para poder rebajar lo que es la toma de impresión, la plastilina o en su defecto, en lugar de plastilina, lo que vamos a utilizar es cualquiera de los dos componentes de la silicona que vayamos a utilizar en la toma de impresión, pero sin sumarlos, sin mezclarlos, porque si se mezclan pues, seguramente endurece, pero estos materiales sí que nos van a servir como masilla a la hora de rellenar cualquier hueco que nos podamos haber dejado a la hora de realizar lo que es la toma de impresión. Vamos a utilizar cera para modelar, ¿vale? Porque vamos a fundir una cera, es una cera especial o parafina, pero nunca pongáis, por Dios, cera para depilar, aunque vayáis a utilizar un calentador de cera normal y corriente, ¿no? Yo recuerdo que una vez fui a dar una charla a un instituto donde se impartía lo que es la especialidad y estaban haciendo este baño de cera con cera para depilar. Dios, o sea, que eso te sobredimensiona lo que es el molde, lo que no está escrito. Vamos a utilizar también la gelatina o fotogel, que tiene su nomenclatura comercial, un calentador o hervidor de agua normal y corriente, un calentador de cera y luego, como veis en la imagen, diferentes de recipientes con su soporte o base de plástico para la toma de impresión. El primer paso que tenemos que hacer es calentar lo que es la cera. Entonces, normalmente viene cera en láminas y hay que fundir esa cera. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues para dejar de forma uniforme lo que es la pieza, para quitar cualquier imperfección y luego lo que vamos a hacer es modelar lo que es la toma de impresión, dándole mucha más consistencia, dándole incluso un poco más de dimensión. Todo eso en función de la temperatura que nosotros vayamos a utilizar en lo que es la cera. Normalmente en la cera, la temperatura de trabajo estamos hablando entre 70 y 80 grados. ¿Vale? Temperatura de trabajo, no temperatura de fundido. Aquí lo que vamos a utilizar es, vamos a coger de la parte de lo que es el canal, vamos a pinchar o bien con un gancho o con una jeringa y vamos a sumergir lo que es la toma de impresión en cera. Es importante y hay que ser muy rápido que cuando nosotros saquemos lo que es la pieza con la cera todavía en estado líquido, antes de que solidifique, hay que adherirla a lo que es la base del recipiente. Importante, si vosotros vais a utilizar una cera donde la temperatura de trabajo es mucho mayor, seguramente lo que la cera va a hervir y nos vamos a encontrar con burbujas. O por el contrario, si la cera está demasiado fría, lo que vamos a obtener es una dimensión mucho mayor, porque el grosor de la cera va a ser mucho mayor y vamos a perder definición en lo que es la pieza. Antes de que solidifique la cera, pues esa cera en estado líquido nos va a servir de adhesivo para fijar lo que es la pieza, lo que es la base.
Y una vez hemos fijado la pieza, lo que vamos a colocar a presión es lo que es digamos, el recipiente o lo que es la pieza de plástico que nos va a aportar, que tiene que ser hermética con lo que es la base, para colocar en lo que es la pieza y posteriormente rellenarlo con esa gelatina. Es muy importante que sea transparente porque nosotros lo que vamos a utilizar es, una vez hagamos el positivo, tiene que incidir la luz. Si esta pieza de plástico, este recipiente, no es transparente, entonces o bien no va a solidificar o el tiempo de solidificado a la acción de lo que es la luz va a ser mucho mayor. ¿Vale? Y luego tiene que ser hermético porque ahí lo que vamos a sumergir es lo que es la gelatina en estado líquido. Bien, otro de los procesos o de las cosas a tener en cuenta es, previamente hemos preparado lo que es la cera, que la cera también la podemos volver a reutilizar, la podemos recalentar y podemos utilizarla, pero aquí vamos a hacer otro proceso muy similar al de la cera y aquí lo que vamos a hacer es fundir lo que es esa gelatina. Entonces lo que vamos a colocar es la gelatina dentro de un calentador de agua y lo que vamos a hacer es colocar en un recipiente las 3 partes de lo que es gelatina y una parte de agua. Si no colocáramos agua, seguramente a la hora de fundir vamos a tostar lo que es la gelatina y perdería lo que es transparencia, ¿no? Entonces, por eso es importante el colocar una de las partes de agua. Vamos a fundir lo que es la gelatina, la acción del calor en un calentador de agua, porque todo esto lo tenemos que meter inicialmente en un calentador de agua que nosotros utilizamos para calentar el agua o calentar biberones también. Y lo que vamos a hacer es calentarla, ¿vale? Fundirla. Una vez fundido, pues tenemos que enfriarla y bajarla a porque normalmente funde a 92, 97 grados, pero hay que bajarla a una temperatura de trabajo. O sea, lo que tenemos que hacer es enfriar una vez a licuado lo que es, o a licuado lo que es la gelatina, lo que vamos a hacer es dejarla enfriar y llevarla a una temperatura de trabajo de aproximadamente 45 grados. ¿Qué ocurre si nosotros utilizamos y vertemos en el recipiente en estado líquido a una temperatura superior la gelatina? Pues lo que ocurre es que si nosotros colocamos la gelatina, seguramente igual esa temperatura elevada o bien nos puede fundir lo que es el plástico del recipiente o nos va a fundir la cera del baño que nosotros habíamos hecho previamente, con lo cual pueden salir imperfecciones a la hora de hacer lo que es el negativo y luego además igual las burbujas de la cera suben hacia arriba. Si la temperatura es muy inferior a 45 grados, pues seguramente se nos van a quedar huecos. Por eso la temperatura óptima de trabajo de la gelatina en estado líquido es de 45 grados. Y una vez hemos llegado a esa temperatura, lo que tenemos que hacer es sumergirla, meter lo que es la gelatina en ese recipiente. ¿Vale? Es muy, muy importante que sea hermético, porque si no, por las cavidades se nos puede salir. ¿Vale? Y prácticamente hay que cubrirlo todo. ¿Vale? Una vez ha solidificado, normalmente puede tardar entre 20 y 30 minutos o incluso lo que podemos tener también es una nevera y acelerar este proceso, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a ese recipiente ya en estado, una vez ha solidificado lo que es la gelatina, darle la vuelta y retirar lo que es la tapa. Y una vez retiramos lo que es la tapa, lo que tenemos que hacer es pinchar con un gancho lo que es la toma de impresión y extraerla de ahí. ¿Vale? Y ahí se nos va a quedar el hueco donde nosotros posteriormente vamos a rellenarlo con el material que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, y cara a la primera práctica, en material acrílico duro o resina en estado líquido para luego endurecer a la acción de lo que es la luz. ¿Vale? Y este es el proceso, que luego vais a ver en la práctica, lo vais a ver de una forma mucho más visual y es un proceso muy sencillo. Aquí lo importante, sobre todo, tener en cuenta los tiempos de trabajo tanto de la cera como de la gelatina, ¿vale? Porque el resto nada, es calentar, dar el baño de cera, meterlo en un recipiente y colocar lo que es la gelatina
para luego, una vez endurezca, extraer lo que es la toma de impresión. A la hora de extraer lo que es la toma de impresión hay que tener sumo cuidado, porque igual a veces cuando estamos trabajando con gelatina puede quebrar y nos podemos cargar lo que es el contramolde. Eso no ocurre, por ejemplo, cuando estamos utilizando la escayola, o no ocurre cuando estamos utilizando lo que es la silicona, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que este material, una vez lo hemos utilizado, podemos volver a reutilizarlo. O sea, podemos volver a cortar lo que es la gelatina, meterla otra vez, eh, añadir lo que es la porción de agua, 3 partes de gelatina en estado sólido y una de agua, y volver a calentar y reutilizar ese material. Normalmente, el número de usos que tiene lo que es la gelatina, estamos hablando de 9 usos. Cuando hacemos más usos, vamos a ver que la gelatina cada vez coge un color mucho más opaco o más amarillo, y eso es por el tueste de lo que es el calentamiento, y no nos puede servir. Pues entonces, por norma general, 9 usos aproximadamente es lo que tiene. Y esto es todo. Ahora os cedo a vosotros el turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta. Hoy sois poquitos, ¿eh? Sí. Raúl, lo de la temperatura, ¿cómo se mide? ¿Tienes un termómetro para Sí, en cada...? sí, sí. Nosotros no lo he puesto aquí en el material, pero sí que necesitaríamos un termómetro para poder, medirlos, para poder sacar la temperatura de los líquidos, un termómetro de cocina, ¿vale? Nos puede servir, ¿vale? Vale. Pero sí, podríamos medirlo. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Raúl. El tema del el que has dicho al principio, que era el de yeso, que no puede Sí, ser fotopolimerizado, entonces sí, para sacar el negativo, ¿eso qué se hace vale. con otro proceso? Sí, Porque no puede o dar algo sea, en el que le tienes que meter temperatura al yeso o qué. Porque tú no, pones temperatura y el... eso. No, 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 no. No, Raúl, o sea, tú lo que vas a hacer es diluir agua en yeso, ¿vale? Que estará en estado líquido, como alguna manualidad que en su día, si hemos trabajado con yeso, lo hemos hecho, ¿no? Entonces vamos a fijar lo que es la toma de impresión en la base, vamos a colocar el cilindro. En este caso vamos a utilizar, en lugar de un cilindro de plástico, que el grosor es muy pequeño, vamos a utilizar un cilindro más bien de silicona, o más rígido, y con eso vamos a rellenar lo que es el yeso en estado líquido, ¿vale? Que lo vamos a diluir en agua hasta que solidifique. Una vez ha solidificado, ¿vale? Luego también tenemos que meterle a la toma de impresión un sistema para que no, un material o un líquido para que, de limpieza, para que lo que es la cera no se quede adherida a lo que es la pieza, a las paredes del yeso. Es cierto que, bueno, pues vas a extraerlo y vas a utilizar y lo vas a rellenar de material. Pero sí que es cierto el que hay materiales acrílicos que no solidifican a lo que es la acción de la luz. Y son materiales acrílicos donde utilizamos una base y un catalizador para poder endurecer. Con esto sí que nos sirve lo que es este tipo de proceso, ¿vale? O incluso a la hora de las siliconas también, porque la silicona no solidifica a la acción de la luz, sino que solidifica a la acción de temperatura ambiente con el secado. Entonces, este puede ser un sistema bastante económico para poder hacer diferentes tipos de moldes. Lo que pasa es que nadie invierte en ello, pero sí que es una solución muy rápida para hacer los moldes. Y vamos, y sobre todo cuando yo digo de hacer vuestros propios moldes, eso, yo desde mi punto de vista es controlar casi al 100% todo lo que es el proceso de adaptación con el paciente. No sé si te he atendido Sí, la no, pregunta era, como me era la... la curiosidad del mecanismo del yeso que será diferente al otro. Sí. Sí, sí. Pero o sea, no hay una temperatura de trabajo, no, simplemente es yeso, escayola de toda la vida, diluida en agua y que luego enfría, ¿vale? Sí que es cierto que el tiempo que nosotros vayamos a utilizar en solidificar es mucho mayor que en los otros dos materiales. En el de silicona, por ejemplo, el material va directo y en 5 minutos ha endurecido, ¿vale? Pero en el otro necesitamos un poco más de tiempo para que solidifique, para que enfríe. A veces una nevera nos puede ayudar en el de gelatina a enfriar con mucha más rapidez lo que es el molde, el contramolde, perdón. Vale.
¿Y cuánto tiempo lo acortas, Raúl? ¿Cuánto tiempo lo acorto El tiempo de endurecido en la nevera. Pero en la nevera, pues en la Sí. nevera igual, pues puedo ganar unos 10 minutos perfectamente. O sea, sí, claro, aquí los tiempos son importantes, ¿no? Y yo creo que en nuestro trabajo la rentabilización tiene mucho que ver con lo que es el tiempo. Entonces, lo bueno de este tipo de procesos es que yo, mientras estoy haciendo una cosa, puedo hacer otra cosa. Mientras endurece lo que es la gelatina, yo estoy trabajando o estoy terminando otro tipo de moldes, ¿no? Porque es un proceso lo que se encadena. Ahora, si tú solamente vas a hacer un proceso único, pues entonces, bueno, pues cuando también depende un poco de lo que es la temperatura ambiente. Ahora, como hace mucho más frío, endurece con mucha más rapidez. Igual en 10-15 minutos ya te ha endurecido lo que es la gelatina. Pero en verano, por ejemplo, pues necesitas media hora. Y eso, lo que es la nevera, pues sí que te puede agilizar prácticamente cuando unos 5 o 10 minutos te puede agilizar lo que es el proceso. ¿Vale? A veces igual, y me viene bien que me hagáis esta pregunta porque la gente, sobre todo, el factor tiempo es muy importante en vuestras adaptaciones, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, los que trabajéis en grandes cadenas, pues el tiempo os lo van a medir como no está escrito, ¿no? Pero el tiempo es lo que vale dinero y a veces igual en estas grandes cadenas el tiempo no se pone en valor. Entonces, el que tú puedas dedicar mucho más tiempo a tu paciente, seguramente eso va a ser algo que va a ser un diferenciador para ti. Eh, esta semana yo he estado reunido con cadenas y demás y, y bueno, yo por dentro me tiraba las manos a la cabeza de cómo están trabajando. Los protocolos que tienen están muy bien definidos, pero nunca los cumplen. O sea, tú no puedes dedicarle a un paciente tuyo media hora para hacer una primera visita o 15 minutos para hacer un ajuste. Sí, a veces igual 5, te puede llevar 5 minutos cambiar un filtro, ¿no? Pero y todas las pruebas de verificación, validación. Entonces, claro, estas grandes cadenas que van a volumen, a volumen, a volumen, ¿qué ocurre? Y yo lo digo, vale, sí está muy bien, vendéis muy bien, pero os dejáis una cosa, en que tú vendes audífonos, pero no vendes una adaptación. El factor tiempo es muy importante, no pones en valor el trabajo que hace tu audioprocesista y eso hay que ponerlo en valor. Y más lo que os está costando o lo que nos ha costado a todos sacar lo que es el título, más luego el reciclaje. Y eso no lo valoran. Y eso debería estar ahí. Y luego además tú al paciente le cobran lo que le pueden cobrar, pues igual que te cobran en un gabinete, te pueden cobrar 3.000 euros por un audífono en un gabinete bien hecho, te pueden cobrar 3.000 euros en un gabinete donde van a utilizar contigo mucho menos tiempo. ¿Vale? Entonces, y el paciente no lo nota, simplemente nota que se ha gastado 3.000 euros. Entonces, ¿vosotros qué pensáis de esto? ¿Qué aporta mucho más valor? Os dejo a reflexionar, ¿no? ¿Por qué pagaríais vosotros mucho más? ¿Por alguien que utiliza 15 minutos contigo o alguien que utiliza una hora? Os doy esa pregunta, ¿no? Hombre, yo el que gaste más tiempo conmigo. Ayer estaba yo en Barcelona dando una formación, allí in situ, en una gran cadena, y a mí me decían, no, es que viene un paciente y yo tener que decirle al paciente que tengo que vender un audífono cuando yo estoy vendiendo audífonos a 1.000 euros o a 1.500 euros, entonces ya, pero tú lo que pones en valor es esto. Y tu trabajo, ya, es que con el Black Friday ya, pero tú pones en valor esto. Pero ¿y tu trabajo? No. O sea, es justo que una persona con X años de experiencia cobre un precio y no otro, y una persona a la cual no le dejan trabajar cobre el mismo precio. ¿Por qué estáis pagando un precio? O sea, tú cuando vas a un médico y pagas y eres capaz de pagar el precio por tener un médico mucho más especializado, no es el otro. Pues esto es lo que se debería diferenciar. No tener un cartel ahí fuera donde diga audífonos a 1.500 euros o un 2 por 1. No, creo que no es lo correcto. Creo que hacia ahí vamos mal. O sea, ahí yo veo una debilidad o una oportunidad para tumbar una venta. Creo que no debería de ser esto así. ¿Vale? Yo a lo largo del año voy a pinchar mucho con esto, ¿eh?
pero quiero que cojáis esa idea, ¿no? Por lo menos lo que yo transmito hacia vosotros, ¿no? Que no os convirtáis, por favor, en lo que es dispensadores de audífonos, sino que aboguéis sobre todo por lo que es la excelencia. Y hay una frase que la dije en clase, ¿vale? Que la excelencia no tiene competencia. Entonces tenéis que luchar y trabajar esa excelencia, y esa excelencia igual no la vais a conseguir en 3 meses, pero sí que la vais a conseguir en el día a día y en el trabajar en el día a día, en el que igual a veces equivocándose uno, pues aprende muchísimo. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? El estudiar cada uno de vuestros pacientes, porque cada paciente es una lección y tenéis que saber escuchar a vuestro paciente. No dar Se ha ido a quedar colgado. Es decir, se ha quedado congelado. Se ha quedado Sí. helado, helado. Del frío que hace. No, no sé si se ha dado cuenta. Pues igual Igual no. no. Igual si nos oye a nosotros él, pero no creo. Yo me imagino que tendrá que salir de la sesión y volver a entrar. Se le habrá quedado colgado el ordenador o vete tú a saber. Has ido, ¿ves? Sí. Pedro, que no dices nada. Ayer tampoco, yo creo que está, Sí. pero Pedro ayer dijo motis por el foro. sí, se conectó, pero Yo no, digo, ¿os ha quedado dormido? Digo, ¿se ha quedado dormido Pedro? nos hizo Vamos a la ir a comer. 13-14. Sí, sí. Ni una frase leyó Pedro. Sí. Nada, yo creo que aquí se acaba la historia. Sí. Ahora ya está el martes, ¿no? Que es cuando tenemos las prácticas. Hmm. Nada, ¿qué hacemos? Nos desconectamos. Total, la clase había terminado ya. Sí, Lo que Hombre, no la porque sé, clase esto la de parar de tiene. grabar, vamos a parar de grabar, esperad. A ver si podemos parar de grabar. yo eso no sé hacerlo, Ay, Tere, tú no, que no tendría que grabar, parar él. A ver, Sí, eso lo tiene el es que moderador, ¿no? claro. no tengo ni idea de cómo se hace. No, lo tenía que parar él. Pues nada, nos salimos y que se corte. Ah, mira, ya está Ah, aquí. mira, Sí. ya está aquí. Se me ha ido Estoy ahora con el móvil, se me ha ido aquí en la oficina, no sé por qué. Voy a volver a entrar, pero bueno. A ver. Hostia, pero se me ha ido por completo, no sé por qué, qué ha pasado aquí. Y estoy ahora con el móvil, ¿eh? Voy a volver a intentar entrar otra vez por aquí. A ver. Bueno, no sé hasta dónde he llegado, ¿vale? Pero aquí me ha fallado la cobertura así de golpe, se me ha ido. Ya. No, no me carga, ¿eh? Aquí no me carga. Hoy a mí se me ha ido en casa la luz 2 o 3 veces. No sé si será el tiempo o qué. No lo sé, pero tengo aquí, pero no se me abre ahora internet. No sé qué es lo que pasa. Voy a Igual cambiarme hasta igual de que sala. el router o algo se ha apagado la luz. No se te ha ido la luz, ¿verdad, Raúl? No tengo ni idea, igual ha habido una bajada o algo, pero puede haber sido algo del router o algo. Sí. Pero no, no me, Igual no luego te toca apagarlo y volver a encender. O mira a ver si entras en internet. Si entras en internet tendrás. Sí que va. intentando entrar, pero no, no me abre. Carga una página normal y ya está, a ver si. Sí, no, intentando, a ver, aquí ahora, a ver. Pero no, no me carga. Me voy a ir a cambiar de habitación. Ya. Quito
Se me ha ido así de golpe, ¿eh? Ya. Bueno, a ver, voy a encender el wifi y apagar, que a veces igual es lo mejor. Sí. Sí, ahora sí, ¿vale? Entonces, Raúl, el sistema más utilizado hoy en día es el de gel, ¿no? El que vamos a utilizar en las Sí, prácticas, ¿no? sí. El más versátil, ¿no? Es más versátil, podéis darle mucho, hasta 9 usos y vamos, y funciona bastante bien. Entonces, lo vais a ver. El de la silicona, pues seguramente lo que tiene es que es mucho más caro y solamente lo podéis utilizar una vez. Y el de escayola es solamente lo podéis utilizar una vez, pero no, vamos, que no hay forma de... Ya. Es mucho más sucio. Y Raúl, cada vez que reutilizas el gel este, si luego le tienes que añadir 3 de gel por una de agua, la Sí, solución del gel se irá diluyendo, también influirá, sí, ¿no? Con lo del sí que color, es por eso cierto. se hace más Sí, amarillento. sí, Porque por claro, eso tú los ya 9 le has euros. añadido un tercio, luego eso cuando enfría, de Sí, eso sí, le metes otro tercio más de agua. sí. Vale, vale. O sea, porque vas perdiendo lo que es agua y así vas quitando. Y al final vais a ver que lo que es la gelatina se pone más amarillenta y va a haber un momento en que cuando tú quieras endurecer con la acción de lo que es la luz, al no tener transparencia no te endurece. No se me abre internet aquí, no sé. Y ese gel es el que se gasta para el tapón de baño, ¿no? Y luego eso ya lo Sí. pintas en amarillo o rojo, o el color que quieres. No. La gelatina, una cosa es la gelatina y Sí, otra cosa es con lo que tú vas a endurecer. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vale? Porque tú la vale. gelatina, tú la vas a preparar. Ay, perdón. Voy a abrir Salud. otro ordenador, a ver si el problema es el ordenador. Pero no. Raúl, Gelatina una simplemente. pregunta. ¿Eh? No. Una pregunta. ¿Para Dime, las impresoras 3D tienen que ser específicas? sí. Además, específicas y normalmente tienes que hacer un contrato con lo que es el laboratorio, porque luego a posteriori tú pagas tú pagas licencias o bien anuales o por número de unidades puestas. Y en función de lo que, o sea, una cosa es la inversión inicial más luego la licencia anual. O sea, con lo cual es algo para plantearse. Sí, estás enganchado todo el año. Sí. Entonces, claro, aquí hay que saber convivir un poco con ambas. A ver si ahora puedo entrar desde aquí. A ver. Desde aquí no hay ningún problema. A ver. Vale. Ahora sí. Ya va. Es el ordenador que me ha dejado colgado, creo. ¿Ya? Vale. Raúl, Paso espera, es que a mí ahora sí que cuando has dicho lo de que es reutilizable, la que sobra, vuelves a añadirle a esa 3, o sea, esa se considera otra vez como gelatina y a esa se le añade una de agua. ¿Has dicho eso o lo he entendido yo mal? A ver, perdona la pregunta que estaba conectando. Disculpa, Patrick. No te preocupes. Como has Dime. dicho que la gelatina era reutilizable, ¿no? Sí. Entonces,
dijéramos ya hemos acabado, esa que sobra vuelve a contar como 3 partes de gelatina y luego se le añade Sí, una de agua, ¿no? A la que sí. sobra, una de agua. No, a la que sobra una de agua no. O sea, siempre va a ser, sí, correcto. O sea, 3 partes de sólido y una de agua. ¿Por qué? Vale, Porque esa gelatina, conforme va pasando el tiempo, claro, ese agua se va a evaporar cuando tú estés sirviendo lo que es la gelatina y luego cuando la vuelves a calentar, 3 cuartos de lo mismo. ¿Vale? Sí que es cierto que poco a poco va perdiendo transparencia, se va tostando hasta que el color es un poco más amarillento, más translúcido. Pero sí, siempre hay que aplicar esa proporción, siempre, porque luego va a pasar otra vez a estado sólido, ¿vale? Entonces, se supone que esa parte de agua es la que tú vas a perder conforme eso se calienta y evapora. vale. Y luego hay que volver, sí, sí. Te quería preguntar otra pregunta del tema anterior, porque cuando dijiste lo de retirar el autoblock y yo de los moldes que tenía en casa intenté quitar uno, entendí que se hacía desde el autoblock hacia afuera, o sea, hacia arriba. Hacia arriba, sí. Y yo me quedé con la espumilla y el cordón tal cual. Entonces, no sé Vale. si es que solo se quita la espuma y el cordón se deja o se tiene que retirar todo. Se tiene que retirar todo. Pues, pues ya lo veré en directo porque yo me hice una Vale, fuerza que pa' qué y me vale, a quedé con la veces igual, espuma. vale, a veces igual se te puede quedar muy adherido. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es coges y de una parte de un hilo, estirar hacia arriba e intentar que no guillotine lo que es la toma de impresión. Vale. Claro, yo luego dije, no, tiene que ser por el hilo y lo he entendido yo mal y con el hilo me salió enseguida, pero claro, se corta la toma de impresión. Claro, entonces tienes que coger uno de los hilos. Y normalmente tienes que solamente con uno, porque cuando tú estiras, vas por el surco que ha dejado el hilo. Si estiras de los dos, igual sí que puede hacer de cuchilla y Vale, puede cortar la toma de impresión. vale, Uy, vale. ¿se me ha cortado otra vez? No, 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 te vemos y te oímos. Nos vemos. Sí. Uy, Ahora no, ya no. sale, te has Ahora ya se congelado ha otra quedado. vez. Ahora, Ahora ahora, ahora. es la Ahora. señal de aquí, ¿eh? Es la señal. No es estable. Me ha ocurrido lo mismo y se me ha quedado acordado el otro ordenador. Es la señal de aquí. Bueno, de todas formas, el martes, que el martes para mí va a ser un poco reto, porque los del grupo A, que sois vosotros que no lo habéis hecho, vais a tener la práctica o vais a empezar la práctica del módulo HIT, donde ahí Vicky, pues sí que va a hacer una explicación y luego lo ideal sería hacerlo en 2 grupos. Lo que es la adecuación de la toma de impresión os va a llevar 20 minutos, no más, ¿vale? Pero, y luego lo otro, esta práctica, la que yo estoy explicando hoy, esto lo que sí que lo que sí que vamos a hacer es, voy a coger una mañana, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar la mañana donde vamos a hacer el contramolde, haremos un descanso y mientras ese descanso lo vamos a utilizar para endurecer o para que solidifique la gelatina. Luego haremos el positivo y de ahí haremos el molde duro y una vez hemos extraído el molde duro, acabaréis el molde duro. Será, por eso necesito una mañana entera, ¿vale? Vale. ¿Alguna Ya duda darás, más? propondrás fechas para eso, ¿no? Para Sí, coger. vamos a coincidir con Vicky también, o sea que Vicky lo hará por la tarde y yo por la mañana, que sea el mismo día. Pero Vale, de entonces acuerdo. ya será después de Navidad. Sí, esto después de Navidad, porque ahora tenemos el día 9, que es el martes, que estaré con muchos de vosotros, y luego ya será después de Navidad, correcto. ¿Vale? Entonces, después de Navidad lo que vamos a hacer es el contramolde y luego ya pues ir positivizando con diferentes tipos de materiales y hacer diferentes tipos de versiones de moldes. Así hasta finalizar. Luego intentaremos hacer prácticas para también trabajar lo que es el analizador junto con Vicky y todo lo que podamos hacer hasta final de curso. ¿Vale? Os tengo que convocar a una reunión para lo que es el proyecto, vamos, el proyecto Intermodular. de el Intermodular. intermodular. ¿Vale? Entonces, utilizar los mismos equipos
que estabais haciendo el pasado año y ver de qué forma lo podemos plantear para hacer esa continuidad de la práctica que estáis haciendo hasta finalizar. ¿Vale? Vale. Vale. De acuerdo. Bueno, pues si no tenéis más dudas, Hasta el martes. Hasta el martes. hasta el Hasta martes. el martes. Tenéis un buen fin de semana. Vale. Igualmente. Igualmente. Venga, Buen buen fin de puente. semana. Hasta luego. Adiós. Venga, Hasta luego. hasta luego.